Ahí está grabando. Bien. Bueno, la clase de hoy es, vamos a empezar a ver métodos de separación. El puntero. Cualquier duda me van parando y la vamos aclarando, ¿no? Esta es la idea de, aunque sea virtual la clase, tiene que ser interactiva. Bien. Los chicos de métodos analíticos tienen tienen la parte de cromatografía gaseosa en su programación de química analítica general. Pero los chicos de análisis instrumental no sé bien en qué grado este, lo vieron al tema, por eso algo sí vieron en Analítica 2 en la clase de cromatografía, por eso vamos a hacer un repaso. Eso es lo que va a ser más corto y después vamos a dedicar más tiempo a la parte de cromatografía de líquidos, distintas cromatografías de líquidos. La cromatografía que a ustedes ya se la en ambos grupos, porque en Analítica 2 también lo ven, sí han visto ya los fundamentos de la separación cromatográfica y por qué los picos que salen, que representan a los distintos analitos que van saliendo de la columna, tienen una forma de banda. Han visto la teoría del ensanchamiento de banda, la curva de Van Dinder. Eso no vamos a repasar aquí. Eso ya lo hemos visto nosotros, tanto en analítica 2 como en analítica general. Solamente vamos a recordar que ponemos una muestra que puede tener cualquier cantidad de número de analitos y esos analitos van a interaccionar con la fase estacionaria y solo en cromatografía líquida también con la fase móvil. Y como fruto de esa diferente interacción se van a ir quedando retenidos algunos más que otros y en algún momento van a ir eluyendo de la columna para que nosotros los veamos en un cromatograma, que es la respuesta del detector dependiendo qué propiedad físico-química del analito sea la que estemos observando, va a ser esta respuesta. Si estamos observando si nuestro analito absorbe radiación electromagnética, será miliunidades de absorbancia, porque la muestra entra más diluida, sería que en un espectrofotómetro normal. Entonces tenemos 1000 unidades de absorbancia en función del tiempo. En realidad, señalo respuesta del detector en función del tiempo. ¿Cómo clasificamos los métodos cromatográficos? Principalmente teniendo en cuenta su fase móvil, si es un gas o si es un líquido. Si es un gas, la fase estacionaria puede ser un líquido absorbido sobre un soporte sólido o bien un sólido. Y siempre van a estar no, soportados sería en una columna. En el caso de la cromatografía líquido, como vamos a ver un poquito más adelante, eh, el soporte puede ser una columna o bien una placa. Y en función de todas estas características de la separación en sí, lleva diferentes nombres. Por ejemplo, que vamos a ver más adelante, si hacemos una cromatografía líquida, eh, y trabajamos con una columna para separar nuestros analitos por su tamaño, o sea, aquí por el tamaño molecular, tenemos lo que se llama cromatografía de exclusión molecular. Entonces, pues a eso voy que cada tipo específico tiene su nombre. Dentro de la cromatografía de gases, como hemos dicho, la fase móvil es un gas, ¿verdad?
Sí, profe. Bien. Sí, profe. Y, perfecto. Y la fase estacionaria puede ser un líquido absorbido sobre un soporte sólido o bien un sólido. ¿A qué tipo de analitos se aplica la cromatografía de gases? Una muestra conteniendo qué tipo de analitos yo voy a poder separar por cromatografía de gases. Aquellos con respecto a su estado de agregación, bueno, pueden ser gases, líquidos, puedo inyectar una muestra en forma de gas, en forma de líquido, o bien, no es que voy a inyectar una muestra sólida, pero sí, ya vamos a ver una foto más adelante, lo que puedo tomar es la fase vapor que se genera en el espacio de cabeza entre que termina el sólido, que es mi muestra, y la tapa del recipiente. Cualquiera sea el caso, los analitos que quiero analizar tienen que ser volátiles, es decir, tienen que tener elevada presión de vapor. Si no cumplen con esta característica, no los puedo separar por cromatografía gaseosa en muestra serie. Lo que sí puedo hacer para que cumplan esa característica es realizar una reacción de derivatización. Entonces tengo un analito que por ahí no es volátil o no es tan volátil, lo hago reaccionar con un agente derivatizante y el producto de la reacción, además de que es cuantitativo, eso quiere decir que he agregado derivatizante en exceso. ¿Para qué? Para que todo mi analito reaccione con el derivatizante y supónganse, si tenía 10 micromoles de mi analito, voy a tener 10 micromoles del producto formado. ¿Estamos? A eso nos referimos con reacción cuantitativa, porque en definitiva lo que se va a separar en la columna es el producto de la reacción de derivatización. Lo que va a llegar al detector es el producto. Entonces, por estequiometría tengo que saber que la misma cantidad de producto es lo que yo tenía antes de analito. Y justamente para estar seguros de que eso va a ocurrir, se agrega derivatizante en exceso. Otra condición que tienen que cumplir los analitos es ser estables a la temperatura de trabajo, que normalmente es bastante alta. Cuando hablemos de la cromatografía gas sólido, no se tendrían que absorber sobre mi fase estacionaria, absorber en el sentido de que después no los pueda eluir, sería. Y como hemos dicho en su momento en química analítica general, la cromatografía es una técnica analítica de separación. Nosotros la volvemos cuantitativa porque al finalizar la columna colocamos en nuestros equipos un detector, justamente para poder medir la señal de esos analitos, poder relacionarlo con el área bajo la curva y así la señal, medimos señal en función de tiempo. Y para cada pico es el área debajo de la curva lo que voy a relacionar con la concentración a la hora de hacer mi curva de calibración. ¿Qué componentes tiene un cromatógrafo de gases? Bueno, en primer lugar tiene el gas portador. ¿Por qué se llama gas portador o transportador o carrier de su palabra en inglés? Porque solamente lleva a la muestra. La fase móvil, en este caso el gas, no interacciona con el analito. El analito solo va a interaccionar con la fase estacionaria. A continuación del gas portador, tengo un manómetro para regular la presión de esos eh, gases que tienen que ingresar a la columna o en algunos casos también gases que son necesarios para hacer funcionar el detector. Después tenemos el punto de inyección, sería nuestro inyector,
que está a temperatura muy elevada, ya vamos a ver por qué. Y esa inyección, una de las maneras de hacerla es con una jeringa de vidrio, eh, que en este caso lo que estaríamos inyectando serían gases. Perdón, líquidos, perdón, líquidos, porque este no es el dibujo de una jeringa de gases. A continuación, la muestra ingresa a la columna y ahí es separada en función de la interacción que tengan los analitos con el relleno de la columna, y esa columna está en un horno termostatizado, porque hacer o no modificaciones en la temperatura de trabajo va a tener una influencia importante en el proceso de separación. Y luego tenemos el detector, eh, que justamente es el que mide la señal de mis analitos cuando están saliendo de la columna, y a la información siempre la veo en un sistema de registro de datos que sería una computadora. Los gases portadores, bueno, ya hemos dicho que solo transportan a la muestra y son inertes. ¿Por qué? Porque no tienen que interaccionar con los componentes de la muestra. Los que normalmente se utilizan son hidrógeno, helio, nitrógeno o incluso mezcla de gases. ¿De qué depende qué gas vamos a elegir? De la fase estacionaria y también del detector, porque hay detectores que son compatibles solamente con un determinado tipo de gas. Si me preguntan cuál es el más universal, el nitrógeno. Normalmente el que más se utiliza es el nitrógeno. Los equipos suelen tener es como una bureta. Cuando vayan al laboratorio y hagan el práctico, lo van a ver graduada, que lo que uno la utiliza es para controlar que no haya pérdidas de gases antes de que ingrese a la columna, o sea, pérdida de gases en la línea, porque ustedes cuando vayan al laboratorio van a ver que eh, en el laboratorio, propiamente dicho, están los manómetros que controlan el gas, pero los tubos, por cuestiones de seguridad, están en la parte de abajo y el cromatógrafo está en el primer piso. Entonces, hay toda una línea de conexión por la que no se debería perder gas. Y una disolución jabonosa tiene este caudalímetro. ¿Por qué? Porque cuando uno con detergente, si se arman burbujas es porque hay pérdida de gas. ¿Sí? Sí, profe. Bien, como les decía, tenemos diferentes tipos de, de gases para usar como fase móvil. Dependiendo el gas que usemos, bueno, va a ser los resultados de nuestro trabajo. Por ejemplo, aquí tenemos un análisis cromatográfico de pesticidas. Usando helio, tenemos una buena separación, porque fíjense que ninguno de los picos no está resuelto, es decir, todos están bien resueltos y en un buen tiempo, 19 minutos. Con hidrógeno también se acorta el tiempo de 19 a 13, pero fíjense aquí hay un compuesto que no está bien resuelto. Y con nitrógeno, la corrida dura mucho más, hablamos de 45 minutos, y también estoy teniendo el problema de la baja resolución, o sea, no se... recordemos que la resolución es la capacidad de distinguir a dos picos como lo que realmente son dos picos. Aquí yo no estoy segura si son dos o es uno solo. Entonces hay una falta de resolución. Si nos vamos a la curva de Van Dinter, que medía la altura de
el plato teórico en función del flujo de trabajo, para los distintos gases, vemos que donde era más eficiente, si yo grafico una curva de Van Dinter, es para encontrar el mínimo de la curva, o sea, la altura mínima de plato teórico, con qué flujo coincide y a ese flujo trabajar. Porque si cada plato teórico tiene una altura más pequeña, voy a tener un mayor número de platos teóricos en la columna y por ende la separación va a ser más eficiente. En el caso del nitrógeno, fíjense, se podría decir que en este gráfico a 10 eh, mililitros por minuto, supónganse, es el flujo ideal, porque me da el mínimo de altura de plato teórico. Con respecto al helio y al hidrógeno, y tenemos como un intervalo más amplio de flujos en los cuales esa altura de plato teórico es mínima. Entonces estaría siendo más conveniente trabajar con helio o con hidrógeno. Pero ¿qué pasa? El hidrógeno es peligroso porque es explosivo. El helio es muy caro y el nitrógeno es un poco más barato. Entonces, analizando las circunstancias globales, tal vez no quedará otra que hacer una corrida de 45 minutos, pero porque lo único que tenga disponible para trabajar sería eh, nitrógeno. ¿Estamos? Entonces, de eso depende por ahí la elección de un gas u otro. Avancemos con el sistema de introducción de muestras, es decir, el inyector al equipo. Ese inyector puede ser automático, fíjense cómo está aquí, que fíjense que aquí hay como un carrusel que tiene todos los viales, así se llaman los frasquitos donde van las muestras, y en esta estructura está una jeringa de este tipo con un brazo robótico que yo puedo programar una secuencia y decirle, anda primero, busca la muestra 1, después la 2, después la 3 y lo hace solo el equipo. Por eso es inyección automática. Y obviamente es más rápida que si uno lo hace manual. Y si no tenemos inyector automático, bueno, hay un septum, que sería un septum de goma, que uno lo va a pinchar cuando hace la inyección, pero con nuestras manos nada más. Para hacer la inyección, la jeringa que se utiliza es una jeringa, bueno, de vidrio, como ya les he dicho, que tiene una particularidad diferente de la jeringa del HPLC, que tiene la misma forma. Esta jeringa para cromatografía gaseosa tiene una punta en bisel, se llama, porque hay que pinchar un septum de goma en este punto. Uno de los modos de inyección es con la jeringa y otro de los modos es el headspace, como les decía, que es el espacio de cabeza entre un, donde termina la muestra y la tapa de un recipiente. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de sistemas de inyección? Bueno, la temperatura a la cual voy a setear el inyector. ¿Y a qué temperatura lo vamos a hacer? 50 grados por encima del punto de ebullición del componente menos volátil. ¿Para qué hacemos esto? Para asegurarnos de que cuando ingrese la muestra a la columna analítica esté totalmente volatilizada. ¿Está? Entonces, para eso lo hacemos. ¿Qué formas de hacer la inyección, de setear la inyección sería? Tenemos el modo split, que es
con división de flujo y el modo splitless, que es sin división de flujo. El modo split es si tengo un analito que está en una elevada concentración en mi muestra, me conviene decir que un porcentaje de ese analito vaya a la columna y otro porcentaje vaya a desecho. De esa manera, no saturo la columna. Si por el contrario tenemos analitos que están en concentraciones traza, es decir, muy bajas en la muestra, vamos a trabajar con el modo splitless, es decir, sin división de flujo, y todo lo que inyecto tiene que pasar a la columna. Esa columna analítica, que fíjense, esta fotito es de una columna capilar, está dentro de un horno, que es el que controla la temperatura al cual se lleva a cabo todo el proceso cromatográfico. ¿Para qué nos sirve hacer ese control de temperatura? Por ejemplo, si nosotros trabajamos isoterma, dice aquí, o sea, decidimos setear nuestro horno a una temperatura constante de 75 o de 110 o de 130. Si lo hacemos a la menor temperatura, fíjense en nuestros componentes, carbono 8, carbono 10, carbono 11, carbono 12. Se separan todos, pero la corrida dura 20 minutos, bueno, un poco más. Si aumento la temperatura, si bien disminuye el tiempo de corrida, los picos comienzan a juntarse demasiado y corro riesgo de perder resolución. En cambio, si se hace la corrida cromatográfica con un programa de temperatura, ¿qué significa esto? Voy a decirle a mi equipo que durante 10 minutos, supónganse, esté a 75, después haga una rampa de determinada cantidad de grados centígrados por minuto y llegue a otra temperatura, se mantenga ahí durante un cierto tiempo, después llegue a otra temperatura y así la temperatura va cambiando durante la corrida. Y de esa manera, fíjense que hemos logrado separar desde carbono 6 hasta carbono 21, está bien, en 36 minutos, pero estos compuestos no me aparecían. Fíjense que en las corridas a temperatura eh, constante, me aparecían solo 4. Ahora me aparecieron todos mis analitos. Y si tal vez decidimos hacer isotérmica, supónganse, 150, no dice aquí la temperatura, pero supónganse, capaz que sí se logran separar, bueno, no del todo bien, porque aquí están muy juntitos, pero llego hasta el carbono 15 en 95 minutos. Con el programa de temperatura he llegado más lejos hasta el carbono 21 y en la tercera parte del tiempo. ¿Sí? ¿Entendemos para qué sirve hacer un programa de temperatura en cromatografía gaseosa? Sí, profe. Bien. Dentro del horno, ¿quién está? La columna analítica, que es donde se va a producir la separación. Hay dos tipos de columnas, las rellenas o empacadas, que serían estas, que son más cortas, y las capilares o tubulares abiertas, que son bastante más largas. Cada columna tiene sus particularidades, como ser el espesor de la fase móvil, el diámetro interno y la longitud.
como les acabo de decir. Dependiendo del espesor y del diámetro, son los que podemos llegar, si lo modificamos, a tener mayor variación en las corridas cromatográficas. Y la longitud de la columna también incide, pero no con tanto impacto. Las columnas rellenas o empacadas, ¿qué longitudes tienen? De 1 a 5 metros. Y el diámetro de la partícula es de 50 a 250 micrómetros. ¿Qué tipos de columnas podemos tener? ¿Qué tipo de relleno sería? Y bueno, va a estar dividido por los dos tipos de cromatografía gaseosa que hay. Si hablamos de gas sólido, el relleno de la columna es alúmina, sílica, polímeros. Si hablamos de gas líquido, o sea, la fase móvil es un gas y la fase estacionaria un líquido, pero absorbido sobre un soporte sólido. Fíjense, el diámetro del espesor de esa capa de líquido absorbido sobre el soporte sólido es bastante pequeña, 1 a 10 micrómetros. Y este líquido que se ha absorbido como propiedad es necesario que sea térmico y químicamente estable, porque va a trabajar a temperaturas muy altas la columna. Con respecto a las columnas capilares o tubulares abiertas, que también se llaman, fíjense cómo cambia la longitud. De 15 a 100 metros es ahora. Antes era de 1 a 5 metros. Y hay diferentes modelos eh, de, de columnas en función de cómo esté el relleno en la superficie. Sería. Entonces, tenemos estos 4 modelos que están aquí. ¿Qué ventajas o desventajas puede tener utilizar una u otra? Por ejemplo, las columnas empacadas tienen alta capacidad de carga, bajo costo y alta resistencia, pero son cortas y eso limita la resolución y el número de platos teóricos, que era el N, que está aquí, y no son compatibles con ciertos detectores. Las columnas capilares, como ventaja, tienen alta resolución, alta eficiencia, un elevado número de platos teóricos, cortos tiempos de análisis y alta sensibilidad. Como desventaja, tienen un elevado costo, baja capacidad de carga, porque si bien son más largas, su diámetro interno es mucho más pequeño, y son más frágiles. ¿A qué nos referimos con que son más frágiles? Si se ve la foto aquí de esta columna, igual en el laboratorio la van a poder tocar, ver, va a ser más tangible la cosa. En el extremo tiene como un sistema de conexión al equipo, dentro, la columna sí o sí va dentro del horno, ¿no? Del cromatógrafo. Entonces, hay un espacio destinado a conectar la columna. Entonces yo la uno, como unir dos piezas, y ahí no hay ningún peligro. Aparte, tiene un diámetro grueso, es bastante diferente que la columna capilar. La columna capilar, que tiene esta estructura, siempre que se conecta y se desconecta de ambos extremos dentro del horno, o sea, siempre que se la pone y la saca, sería la columna, se pueden llegar a perder hasta 5 centímetros de cada uno de los lados por, por la manipulación que se le hace y por lo frágil que es la columna. A eso se refiere con que son más frágiles. Y con respecto a la resolución, fíjense que si bien
los 9 picos cromatográficos se resuelven. Aquí estas dos, la columna megabore y la columna capilar, es como si fueran lo mismo, porque la megabore es dentro de una columna, es como si fuera una columna capilar con un diámetro un poquito más grande, pero en el grupo están en el mismo grupo. Si bien la resolución en los 3 casos es como la misma, porque sí se ven los 9 picos, en el caso de una columna capilar, ¿qué es lo que observan mejor ustedes? Que tal vez está relacionado con ¿No el es la resolución, profe? La resolución, recuerden que es la capacidad de distinguir a los picos, o sea, a dos picos contiguos como lo que realmente son. Y fíjense que los que están más juntitos, aquí 4, 5, 6, los sigo viendo separados. 4, 5, 6, aquí están, o sea, no es como que los veo diferentes. Pero en la columna capilar tengo mejor definido qué parámetro instrumental, que tal vez los chicos de análisis instrumental puedan responder mejor eso en función de un tema que han visto con mayor detalle, sería que ustedes. Profe, no soy de Ajá, análisis, pero puede ajá, a ser ver, algo como un, ¿cómo qué? Fuerte, fuerte. como un ruido. Claro, muy bien. Por eso les digo que los chicos los han visto más en detalle. Ellos han visto toda una unidad que habla de los procesos que afectan a la relación señal-ruido. Entonces, fíjense, en una columna capilar tengo mejor definida la línea de base. Fíjense, ¿ven? Mis picos llegan hasta la línea de base, entonces tengo un ruido instrumental un poco más controlado que en estos casos. Y tener un ruido más controlado significa que yo sé cuál es el ruido todo el tiempo y por ende mi señal no va a verse afectada. ¿Está? La relación señal-ruido en lo que influye mucho es en la sensibilidad de las cuantificaciones que hacemos. Por ejemplo, para poder hablar de cuantificar un analito, poder definir un límite de cuantificación, algunos equipos lo hacen automáticamente y, por ejemplo, lo setean que sea un pico que sea, cuya señal sea, supónganse, 10 veces el ruido. Entonces, si 10 veces el ruido, supónganse, es por acá, quiere decir que un pico que tenga una altura, una señal más chica, no me lo va a reconocer como tal, no me lo va a integrar y no me lo va a cuantificar, sería. Entonces, por eso es importante también. Entonces, la columna capilar, si bien tiene sus desventajas, aquí la línea de base y por ende el ruido está bastante mejor definido que en los otros casos, ¿sí? Sí, profe. Bien. ¿Qué fases de la fase estacionaria es la columna? Digamos, acabamos de ver que puede ser empacada o capilar. ¿Qué relleno va a tener esa columna o qué particularidades van a tener su composición para que yo pueda elegir cuál voy a usar? Bueno, voy a usar una fase estacionaria con un relleno polar si tengo que separar un analito polar. Una fase estacionaria no polar si tengo que separar analitos no polares. Puedo elegir fases estacionarias quirales para separar enantiómeros. Por ejemplo, aquí tenemos el DB5, es una completamente no polar.
El Db35 es una semipolar. Y la Db-Wox, que se llama, es una completamente polar. Entonces tengo como esas tres opciones de columnas para trabajar que son medio universales. Y eso también hace que la columna sea, eh, ¿cómo les puedo decir? Sea para varias mezclas de analitos diferentes, de manera que no tenga que estar sacándola y poniéndola todo el tiempo, sobre todo a las columnas de tipo capilar. ¿Mm? O sea, les quiero decir, no hay mucha pluralidad de elección. Semipolar, no polar y polar. Tres tipos de columna. Bueno, cuatro si hablamos de que tenemos analitos con características especiales, como ser los enantiómetros, pero eso no se va a dar siempre, sería, o no es en la mayoría de los casos. Tengo como pocas posibilidades de elección justamente para eso, para no estar cambiando a cada rato la columna, que ya vamos a ver en la parte de un HPLC, no es tan dramático hacer ese cambio. Luego de la columna, el componente que sigue es el que necesitamos al final de un cromatógrafo para poder hacer la cuantificación, es decir, el detector. Un detector ideal, bueno, tiene que tener estas características. Respuesta lineal para que podamos cuantificar, o sea, en un amplio intervalo de concentraciones. En este caso, en cromatografía gaseosa, donde trabajo con temperaturas tan altas, lo ideal es que sea resistente, o sea, que se pueda trabajar en temperaturas que van desde temperatura ambiente hasta 400 grados. Y en lo posible que no sean destructivos y en lo deseable sería la mayoría de las veces que tengan una buena sensibilidad. ¿Qué tipos de detectores hay? Aquí tienen una comparación con justamente la sensibilidad, es decir, el límite de detección. Por ahí los más utilizados son estos cuatro: el de conductividad térmica, el de ionización en llama, el de captura electrónica y el de espectrometría de masas. Fíjense que el más sensible en estos cuatro, ¿cuál es? Mirando los límites de detección. El Picogramos, de cero es, coma dos ajá, pero ese es 0,2 picogramos. ¿Y este qué es? La F. femtogramos, Femtogramos, ajá. Entonces, picogramos es 10 a la -12, -12. ¿Y femto? -15, creo. -15. Entonces, si bien este dice 0,2, esto es 5 femtogramos. O sea, es como si sería 0,0005. O sea, este es el más sensible. ¿Estamos? Sí, Ahí. Entonces, eso como para que vayan incorporando, que eso se pregunta en el examen muchas veces, si tienen conocimiento de sensibilidad de los detectores como para poder aplicar uno u otro cuando, por ejemplo, aquí tenemos el de conductividad térmica, es universal. Y el de ionización en llama para hidrocarburos. Entonces, si tengo que separar hidrocarburos o no, mejor hagamos esta comparación. Habíamos dicho que el de captura electrónica era el más sensible. Perfecto. Pero me sirve para compuestos halogenados. Si yo tengo que separar hidrocarburos que no tienen ningún átomo electronegativo en su molécula, o sea, no tienen flúor, por ejemplo, este,
Y por más que sea menos sensible, no me queda otra que utilizar el de ionización en llama, ¿sí? Eso como para criterios de elección de los detectores. Particularidades de cada detector tienen en estas láminas. Por ejemplo, el detector de ionización en llama es sensible a compuestos orgánicos. Entonces, ¿por qué? Porque separa los componentes de acuerdo al número de átomos de carbono que tienen sus cadenas carbonadas. Bueno, sí, tiene elevada sensibilidad, un rango lineal alto, eso quiere decir que tengo un amplio intervalo de respuesta lineal del detector para distintas concentraciones. Tiene un bajo ruido instrumental, pero es destructivo de muestra. Y es destructivo, ¿por qué? Porque la muestra se piroliza, se quema, sería en una llama. Y esta llama es, para que se pueda encender, sería, este es el que tenemos en el laboratorio, además de el tubo de nitrógeno, que es el que va a ser nuestra fase móvil, hay otros dos tubos, uno de aire y otro de hidrógeno, que es lo que se necesita para prender la llama. El detector de conductividad térmica, su respuesta es universal. ¿Qué significa? Que cualquier analito que llegue al detector me va a generar un cambio en la conductividad y por eso la respuesta es universal. Es no destructivo, pero casi exclusivo para las columnas empacadas. Y estas no son las que normalmente se usan. Y tiene una baja sensibilidad. Fíjense que estamos en el orden de los microgramos. Y hace rato estábamos hablando de femto y de pico. El detector de captura electrónica, que tiene una elevada sensibilidad, hablábamos de 5 femtogramos hace rato, es muy sensible, pero me sirve para compuestos que tengan en su molécula átomos electronegativos. ¿Mm? La cromatografía de gases, ¿para qué se aplica? Y para todo lo que quieran, análisis de alimentos, contaminantes del medio ambiente, contaminación atmosférica, bioanalitos en fluidos biológicos, por ejemplo, etanol en sangre, siempre y cuando los compuestos sean los que vayan a querer ser, los que se vayan a separar, sean, ¿qué característica tienen que tener? Volátiles. Volátiles. Muy bien, siempre y cuando sean volátiles. Si no, existe la opción de la derivatización, si no es volátil, y se lo vuelve volátil, pero hay que tener en cuenta que los procesos, que las reacciones de derivatización son bastante agresivas y toman mucho tiempo. Si no queda otra, hay que hacerlo, pero hay que tener en cuenta eso también. Hasta aquí con cromatografía gaseosa, perdón. Ahora vamos a pasar a lo que es cromatografía líquida. La cromatografía líquida se puede hacer en columna, como hablábamos hace rato, y tenemos una cromatografía líquida clásica o una cromatografía líquida de alta eficiencia. Que es muy poca usada esta sigla, o sea, no se lo ve así, por más que quiero hablar de la cromatografía líquida de alta eficiencia, lo que pongo en lugar de esto es HPLC. Esto se refiere a la cromatografía líquida, o sea, High Performance Liquid Chromatography. ¿Cómo es nuestra fase móvil? Estamos en cromatografía líquida, entonces un líquido. Pero la fase estacionaria puede ser cualquiera de estas. Puede ser sólida, donde el método de interacción es absorción, donde la interacción es absorción y específicamente es fuerzas Van der Waals, puentes de hidrógeno. Líquida convencional
y fase ligada, donde la, la separación de los analitos, quién sale primero, quién sale después, depende de cómo se particiona o se reparte ese analito entre la fase estacionaria y la fase móvil. Porque aquí sí, en cromatografía líquida, la fase móvil interacciona con el analito. Y el mecanismo de interacción es solubilidad. Después, esa columna de mi cromatógrafo líquido puede ser una resina intercambiadora, donde por fuerzas electrostáticas, los iones que tiene mi muestra van a quedar o no retenidos en la columna. Puede ser un gel, y en este caso hablamos de exclusión molecular, o sea, la fase estacionaria puede ser un gel, y es como si tamizaríamos nuestra muestra. Ya vamos a ver más en detalle. O puede ser un ligando que está unido a un soporte y el mecanismo de interacción de mi analito con la columna es una reacción específica o de afinidad, como lo son las de tipo antígeno-anticuerpo. Dentro de la primera cromatografía, cuando la fase estacionaria es sólida, su composición puede ser sílica gel, alúmina, carbonato de calcio, carbonato de magnesio. ¿Cuál es el fundamento de la separación? El analito interacciona con sitios activos de la fase estacionaria por fuerzas Van der Waals y puente de hidrógeno. Y las fases móviles que se utilizan en este caso, solventes orgánicos puros, mezclas de solventes orgánicos, agua y también buffers. Vamos con la segunda cromatografía, la cromatografía de reparto. ¿Esto qué significa? Que mi analito va a interaccionar, se va a repartir entre la fase estacionaria líquida absorbida sobre el soporte sólido y la fase móvil líquida sería. ¿Cuál es el fundamento de la separación? La diferente solubilidad del analito en la fase móvil y en la fase estacionaria. Eso nos lleva, este tipo de cromatografía de reparto, a tener dos modos de trabajo. Una cromatografía de reparto, pero en fase normal. ¿A qué nos referimos con fase normal? Que es similar a la que acabamos de ver como cromatografía de absorción. ¿Por qué es similar? Porque la composición de la columna es fundamentalmente sílica, o sea, es una composición de tipo polar. Estamos hablando de una fase estacionaria polar. Entonces, lo que se conoce como fase normal, la fase estacionaria es polar. Y por ende, un poco asociando con el concepto que acabamos de ver en cromatografía gaseosa, en este tipo de cromatografía líquida de reparto en fase normal, voy a poder separar analitos polares. Y para que mi analito tenga una alternativa y justamente pueda repartirse entre una cosa y otra, si la fase estacionaria es polar, la fase móvil tiene que ser menos polar. A diferencia de eso, el otro modo de trabajo es fase reversa. ¿Y por qué se llama fase reversa? Porque es exactamente al revés que la fase normal. La fase estacionaria es no polar y la fase móvil es lo contrario, sería polar. ¿Estamos? Esos son los dos modos de trabajo y eso se pregunta, ¿sí? Sí, profe. Bien. A ver, por acá creo que tenía... Ajá.
Aquí, veamos aquí el ejemplo. Cuando hablamos de fase normal, fíjense, la fase estacionaria es polar. Tengo estos grupos, fíjense, los silanoles, nada más. Y esto es un analito que se va a un analito polar que se va a unir a la superficie y después lo tengo que em, eh, eluir, sería. ¿Cómo hacemos para que esa fase normal se pueda trabajar o se haya desarrollado el modo de trabajo en fase reversa? Porque fíjense, fase normal, bueno, sí, me sirve para separar analitos que son polares. Pero ¿qué pasa con los que son no polares o medianamente polares? Teníamos que tener otra alternativa. Entonces fue por eso que se desarrolló, tuvo un desarrollo posterior este modo de trabajo al de la fase normal. ¿Y cómo fue este desarrollo? Fíjense que hasta aquí ustedes tienen este círculo eh, que está aquí, es la superficie de sílica. Fíjense que siguen teniendo ustedes el grupo, el silicio, pero a continuación de a este oxígeno, todo esto fue reemplazado. Fíjense, aquí el silicio está unido a un oxígeno y unido otra vez a silicio y metilos. Aquí el silicio está unido directamente a cadenas carbonadas. Entonces, de esa manera es que se transforma lo que era una superficie polar en una superficie que ahora es apolar. ¿Y qué tantos carbonos puede tener esa superficie? Bueno, puede tener una cadena de 8 átomos de carbono. Estamos hablando de una C8, u octil también. O bien de 18 átomos de carbono, y estamos hablando de una C18 u octadecilcilano también. Si tiene 6, estas no son tan comunes, se llama exil. Y si tiene unido un anillo aromático es la columna fenil. Las más utilizadas son la C8 y la C18. Entonces, la idea es que ustedes aprendan a identificar una fase eh, reversa o una columna de fase reversa cuando la vean. Entonces, si van al laboratorio, cada columna tiene sus especificaciones, así como escritas en algún lado. Entonces, si ven una que dice C18, porque esto puede decir C18 u octadecil, rápidamente ustedes van a decir, es una columna para separar analitos de qué tipo, polares o apolares. Polares. No, apolares, porque fíjate que la columna, ¿qué polaridad tiene esta columna? Una C18, por ejemplo. Podemos decir que es polar o apolar esta columna. Esta superficie es polar o apolar. Los hidrocarburos sería. Son Apolar. apolares. Claro, son netamente apolares. Entonces no se olviden del principio que vienen viendo de química 1. Lo semejante disuelve lo semejante. Si bien aquí no hay ningún proceso de solución, pero bueno, valga la comparación. Entonces esto me va a servir para separar analitos apolares o medianamente polares. Si quiero separar analitos polares,
totalmente polares, tendré que trabajar en el modo fase normal. ¿Cuál es la más utilizada entre la fase normal y la fase reversa? Es cierto, la fase reversa. Es más común que ustedes encuentren en el laboratorio columnas de este tipo, C8, C18, que las de fase normal. Estas casi que no vienen y en su lugar vienen otras que ya las vamos a ver más adelante, porque recuerden que esto fue una tecnología anterior a la fase reversa. Pero sí, es importante que sepan que cuando se trabaja en fase normal, la fase móvil tiene que ser apolar. Sí, sí, o sea, fase normal, la fase estacionaria es polar. Entonces, la fase móvil tiene que ser lo contrario. Entonces, tiene que ser apolar y por eso se usa éter etílico, cloroformo, hexano, que son solventes apolares. Y en fase reversa, que es la más utilizada, donde la superficie de trabajo, la superficie de interacción sería con los analitos, la superficie de la columna es apolar, la fase móvil que voy a utilizar tiene que ser lo contrario, o sea, tiene que ser una fase móvil polar. Por eso fíjense que voy a utilizar metanol, acetonitrilo, mezclas de metanol o acetonitrilo con agua y en algunos casos, en lo posible no, porque dañan las columnas y el sistema en sí del HPLC, pero en algunos casos se utilizan buffers. Hay que por ahí evitarlos, pero van a haber algunos papers que sí tienen una fase móvil que tiene buffer. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Fíjense aquí, hablamos de serie elutrópica de solventes. ¿Qué significa eso? ¿Cómo va a ser la elusión de mi analito? ¿Con qué fuerza va a salir en función del solvente que le ponga, de la fase móvil que le ponga sería, y en función del modo en el que esté trabajando? Si estoy trabajando, aquí necesito que presten atención para que lo entiendan, porque esto hay que explicarlo después. Si estoy trabajando en fase normal, recordemos que es fase normal, que mi fase estacionaria es polar y mi fase móvil es apolar. ¿Cómo voy a hacer yo si tengo un analito polar, justamente, que ha quedado muy retenido en mi columna, que es sílica, o sea que es polar, porque estoy trabajando en fase normal? La fase móvil es apolar, eso es lo que habíamos dicho hace rato, eh, para que tenga el contraste. Pero si el analito está demasiado retenido, tengo que recurrir a aumentar la fuerza elutrópica de la fase móvil. Entonces, si tenía una fase móvil que era netamente apolar, como lo exige este modo de trabajo en cromatografía, voy a tener que incrementar un poco la polaridad del solvente para que ese analito que está muy pegado en la columna quiera salir, porque si se queda pegado para siempre me arruinó la columna. ¿Estamos? Sí, profe. Entonces, la pregunta sería, si estoy trabajando en fase normal, ¿cómo aumento la fuerza elutrópica de la fase móvil? ¿Aumentando o disminuyendo la polaridad del solvente o de esa misma fase móvil sería?
Entonces, la pregunta puntual se las hago de nuevo. ¿Cómo aumento la fuerza elutrópica de la fase inmóvil trabajando en un modo de fase normal? Y Aumentando recuerden, la polaridad. exactamente, aumentando la polaridad del solvente sería de mi fase móvil. ¿Mm? Para que lo empiece a despegar y lo despegue para siempre a ese analito de mi columna. Y en fase reversa, ¿qué va a hacer? Justamente lo contrario. Recuerden, en fase reversa, ¿qué tenemos nosotros? Una fase estacionaria que es netamente apolar. Puedo tener un análisis y si mi fase estacionaria es apolar, mi fase móvil es polar. Agua, metanol, acetonitrilo, hablamos de solventes polares sería. Pero tengo un analito que es bastante apolar y se me está quedando muy retenido en la columna. Entonces necesito sacarlo, necesito aumentar la fuerza elutrópica de mi fase móvil. En este caso, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Aumentando o disminuyendo la polaridad de la fase móvil? Si estoy en fase reversa. Disminuyendo. Disminuyendo, la voy a hacer más atractiva para ese analito que justamente por ser muy apolar está muy pegado en la columna, ¿sí? Entonces, esas son preguntas que se pueden hacer. ¿Cómo aumento la fuerza elutrópica en tal y tal caso? ¿Cómo se elige la fase estacionaria con la que vamos a trabajar? Bueno, como les decía hace rato, la fase estacionaria tiene que ser de similar polaridad a la del analito. Y para que tenga alternativa, la fase móvil justamente tiene que ser una polaridad totalmente distinta. ¿Mm? No sé si se acuerdan cuando veíamos los fundamentos de la cromatografía, veíamos los distintos parámetros que nos van a hablar de una separación cromatográfica eficiente. Uno de esos parámetros es la K minúscula, que es el factor de retención o factor de capacidad, también que lo hemos llamado. Este valor lo podemos calcular nosotros en función de los tiempos de retención que se vean en nuestra corrida cromatográfica. Recuerden que ya hemos hecho ese tipo de cálculos. Si está para que sea una buena separación, tiene que estar entre 2 y 5 cuando tenemos 2 a 3 componentes en la muestra. Y tiene que estar entre 0,5 y 20 cuando estamos separando multicomponentes, es decir, más de 3 componentes. Eso como para tener valores de referencia para saber, por un lado, si está bien las condiciones de la corrida y por otro lado para controlarla también, porque si ustedes desarrollan un método cromatográfico con una determinada fase móvil, con una determinada fase estacionaria, con un determinado flujo de trabajo, con una determinada temperatura de columna, es decir, varias cosas que se tienen que setear y hacen la separación, eso les tiene que dar un valor de un factor de retención. Pasado un tiempo, lo pueden volver a calcular ese valor y si ha cambiado, significa que sus condiciones no son las del inicio. Entonces tendrían que ver si no es que la columna se está deteriorando, si tal vez se han estado usando la misma fase móvil, si no es hora de cambiarla, por más que no se haya agotado, capaz que se ha contaminado con algo, ¿sí? Para eso sirven esos parámetros de control. ¿Estamos?
Sí, profe. Bien. ¿Qué mezclas podemos separar por cromatografía de reparto? Las que se nos ocurran. Dentro de los fármacos, antibióticos, analgésicos, en la bioquímica, proteínas, carbohidratos, en alimentos, en la industria, vamos a lo que es química forense, alcohol en sangre, venenos, narcóticos, en medicina clínica, o sea, en definitiva cualquier tipo de muestra la podemos separar. Avancemos con otro tipo de cromatografía. Ya hemos visto la de absorción, la de reparto, y ahora vamos con la de intercambio iónico. ¿Cómo es esta cromatografía? Bueno, mi fase estacionaria, es decir, mi columna, mi columna tiene un relleno que es una resina de intercambio iónico. ¿Qué es lo que tiene en su superficie? Cargas expuestas. Entonces, si quiero intercambiar aniones, por ejemplo, a ver, los ácidos orgánicos normalmente se deprotonan, entonces me quedan con una carga negativa. Entonces van a ser, serían estos iones negativos que se van, por fuerzas electrostáticas, se van a se van a pegar a la columna que tiene expuestas en su superficie cargas positivas. Entonces, mis cargas negativas, esto sería una resina de intercambio aniónico, porque los aniones son los que se van a pegar. Y una resina de intercambio aniónico en su superficie tiene cationes para poder intercambiar aniones. ¿Cómo se realiza la separación? Bueno, primero las sustancias a separar, en este caso mis aniones, se unen a la fase móvil. Y en segunda instancia, dichas sustancias se tienen que despegar de la fase móvil y se lo logra con buffer de diferentes pH. Para que ahora el anión prefiera irse con el buffer que quedarse pegado a la columna. El detector que normalmente se utiliza a la salida de este tipo de columnas es un conductímetro, porque es justamente para que detecte cambios en la conductividad de la fase móvil, porque se están introduciendo en ellas las diferentes especies, los diferentes analitos cargados que salen de la columna. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, aquí tienen lo que les hablaba, las resinas de intercambio. El aniónico es el que estábamos hablando, que tiene que tener en su superficie cargas positivas para que se una con aniones. Puede tener amonio cuaternario, amonio terciario. Y estos son los nombres comerciales que reciben este tipo de columnas. ¿Qué aplicaciones tiene la cromatografía de intercambio iónico? Principalmente purificación y separación de biomoléculas. Las proteínas, por ejemplo, nucleótidos, aminoácidos, que son analitos que normalmente o naturalmente se van a encontrar cargados y es por eso que nos va a convenir separarlo con este tipo de cromatografía. El cuarto tipo de cromatografía es la cromatografía de exclusión molecular. ¿Cuál es el fundamento? La forma y tamaño del analito. Es como si fuera un tamizado
o una filtración sería. ¿Por qué? Porque las moléculas grandes, o sea, esta columna de exclusión molecular va a tener un relleno con poros de determinado tamaño. Las moléculas grandes que sean justamente, que tengan un tamaño mayor a esos poros, no van a quedar en la columna y se van a ir primero. Las moléculas pequeñas sí van a quedarse en los poros de las partículas del gel y en función de su tamaño, a su vez, van a ir saliendo más tarde o más temprano. ¿Qué características tiene la fase? Como les decía, actúa como un tamiz o como un filtro. ¿Qué son? Son derivados de sílice o rellenos poliméricos, perdón. ¿Qué detectores se utilizan? El espectro fotométrico o bien el de índice de refracción. Y el sistema de elusión, o sea, cómo los obligo a salir, bien es por gravedad, entonces tiene que estar en forma vertical el sistema, o bien a alta presión, que es lo que sería ya un trabajo en HPLC. Cuando hablamos de que la fase móvil en este tipo de cromatografía es agua o una solución buffer que es acuosa, hablamos de filtración en gel. Y cuando hablamos de que la fase móvil es un solvente orgánico, hablamos de permeación en gel. Eso es para utilizar las diferencias en el vocabulario técnico. ¿Qué aplicaciones tiene la cromatografía de exclusión molecular? Nuevamente, separar aquellos compuestos que tienen alto peso molecular, como ser las proteínas principalmente. Quinto tipo de cromatografía líquida, la cromatografía de afinidad. ¿En qué se basa? En la especificidad de las reacciones biológicas tipo antígeno, anticuerpo, hormona, receptor. Entonces, en la fase estacionaria, perdón, hay un ligando muy específico unido que justamente va a poder retener una, por ejemplo, aquí hablando de formas geométricas, esta media luna que calzó justo en el componente o interaccionó específicamente con el componente de mi fase estacionaria. También ¿para qué sirve? Para separar proteínas, pero esta vez tendría que estudiar qué ligando específico va a tener que estar en la superficie de mi fase estacionaria para unirse con la proteína que a mí me interese. Este esquema es un esquema muy común que se ve en los libros de análisis instrumental, de distintas técnicas instrumentales sería, que es para la elección del sistema cromatográfico. Es decir, quién va a ser mi fase móvil, quién va a ser mi fase estacionaria y qué tipo de cromatografía voy a llevar a cabo dentro de las 5 4, bueno, sí, 5 hemos visto, pero aquí la de afinidad no está. Entonces hay 4. Porque la de afinidad, como les decía, tiene sus características muy particulares. En general, para interpretar este esquema, nosotros tenemos que pensar en qué propiedades tiene el analito que quiero separar, él o los analitos. Su solubilidad, su polaridad y su peso molecular. Por ejemplo, si tengo un analito que es soluble en agua, bastante polar, que fíjense que está en este extremo de la polaridad, y que tiene un peso molecular entre 10 a la 2 y 10 a la 3, debería trabajar en cromatografía de partición y a su vez en fase normal.
Pero si es un poquito menos apolar, perdón, un poquito menos polar o más apolar, o sea, si está en esta zona, la que debería elegir es la de fase reversa. Sigue siendo partición, pero fase reversa, o sea, columnas de tipo C8, C18, ¿sí? Sí, profe. Dentro de la cromatografía líquida, la más utilizada normalmente es la cromatografía líquida de alta eficacia, así quedaría con sus siglas en español, pero nadie la conoce así, o bien con sus siglas en inglés, que es HPLC. De hecho, uno pone cromatografía líquida de alta eficacia y directamente pone HPLC, no pone esta sigla, sería. Esta es una foto del equipo que van a usar ustedes para hacer el, el práctico, que, bueno, ya vamos a ir viendo parte por parte, pero en líneas generales estos son los reservorios de fase móvil, que en este caso, como es cromatografía líquida, son líquidos. Y estas son bombas que, donde se genera la alta presión, ya vamos a ver cuál es la ventaja de eso. Después, este es el inyector y una vez que ingresa la muestra, viene a la columna analítica que está dentro de este horno termostatizado, que si bien se sigue llamando horno, porque mantiene una temperatura constante, no tiene nada que ver con las temperaturas de trabajo en CG. En este horno lo máximo que se puede setear, la temperatura máxima es 60 grados. En cambio, hablamos de 400 grados, de 300 grados en un horno de CG. Las temperaturas no tienen nada que ver. A la salida de la columna que está en el horno, los analitos que se van separando tienen que pasar por un detector para que justamente pueda cuantificar. Y en este caso es PDE, esta sigla dice SPD, Photodiode Spectrophotometric Photodiode, algo así. O también puede ser PDA, que es Photodiode Detector. Son detectores basados en la capacidad que tienen los analitos de absorber radiación electromagnética. Es un detector de arreglo de diodos, en definitiva. ¿Qué ventajas tiene la cromatografía líquida y la HPLC respecto de la tradicional? Las partículas de relleno de las columnas son muy pequeñas, el diámetro interno es muy pequeño y de esa manera la separación es más eficiente, pero como tengo que hacer pasar líquido por una partícula mucho más pequeña, sí o sí tengo que trabajar a una presión mucho más elevada que la presión atmosférica. ¿Sí? Miren, se trabaja a entre 1000 y 6000 PSI. Para pasar estos valores a atmósfera, tendría que dividir entre 14,7. Entonces, si divido 1000 entre 14,7, ¿cuánto me da? A ver, ¿tienen una calculadora a mano? $68,03. Exactamente. Entonces, 1000 PSI, que es la presión mínima de trabajo en el HPLC,
es 68 atmósferas y nuestra temperatura, nuestra presión normal, nuestra presión atmosférica es 1 atmósfera. Eso como para que tengan idea de la presión a la que estamos trabajando. ¿Sí? ¿Qué ventajas tiene? Es rápida, los picos son angostos y con respecto a la cromatografía gaseosa, lo que no pueda pasar por ahí porque es no volátil o porque es térmicamente inestable, lo puedo pasar por aquí. Las desventajas que necesita un operador entrenado, o sea, hay que aprender a manejar un HPLC, o sea, tiene un grado de complejidad un poco mayor que el de un espectrofotómetro, por ejemplo, y que utiliza una gran cantidad de solventes orgánicos, siempre y cuando se trabaje en HPLC, pero existen los micro HPLC que utilizan cantidades de 3 a 6 veces menores que un HPLC. O sea, esto se puede mejorar, por eso les digo. Y el instrumento, un HPLC, ¿qué componentes tiene? Tiene el reservorio de fase móvil, la bomba, que es el corazón del equipo, pueden ser 1 o 2 o hasta 4 bombas puede tener, el inyector, la columna, el detector y un sistema de registro de datos que tiene que ser una PC. Viendo por separado esos componentes, la fase móvil, el solvente sería para que comenzar la corrida cromatográfica no debe contener gases disueltos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no debe tener gases disueltos? Porque estos gases pueden reaccionar con los componentes de la muestra o también porque las burbujas pueden darme lo que dice aquí señales parásitas o picos fantasmas. Yo puedo decir, uy, qué lindo ese pico me está saliendo. Y en realidad no es ningún analito, sino una burbuja. Entonces hay que hacer un sistema de desgasificación que puede ser un tratamiento con helio o bien un sistema de desgasificación al vacío que ya se lo puede hacer cuando se filtra la fase móvil. Porque la fase móvil, uno prepara la mezcla de solventes, supónganse metanol, agua, 80-20, para la corrida cromatográfica, pero una vez que hace la mezcla la tiene que filtrar en este tipo de dispositivos, que este es un embudo Buchner, y en este extremo se conecta una bomba de vacío. Hay equipos, los últimos, que traen el módulo de desgasificación incorporado, entonces ya no es necesario pasar por la desgasificación previa, sería. Perdón. Entonces, si hablamos de los componentes de un HPLC, tenemos el reservorio de fase móvil, que en realidad son solamente las botellas donde está nuestro solvente o mezcla de solventes que actúa como fase móvil. Y además de filtrar esa fase con una membrana, que eso sí lo van a hacer en el práctico, también la en la manguerita sería, que se coloca en el reservorio de fase móvil para que ir tomando la fase móvil y que ingrese a la columna para llevar a cabo la separación, tiene en su extremo también un filtro extra justamente para evitar que las impurezas lleguen a la columna y me compliquen mi separación. Después de la fase móvil tenemos la
bomba, que es la que transporta la fase móvil durante toda la columna y también la que lo impulsa sería, y también a la muestra. ¿Qué sistemas, qué características tiene que tener el sistema de bombeo? Bueno, generar altas presiones, libres de pulso, que me permitan un amplio caudal de trabajo, y los componentes de las bombas tienen que ser resistentes a la corrosión, tienen que ser de acero, de titanio, de teflón. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo pasar por esa bomba solventes. ¿Estamos? Y Sí, profe. aquí viene una diferencia eh, de, en el trabajo. Si bien la técnica después de la cromatografía convencional se desarrolló HPLC, y hablamos de como hemos dicho hace ratito, hablamos de la posibilidad de trabajo a una presión de 6000 PSI, que si 1000 PSI eran como 68 atmósferas, 6 veces más, o sea, si multiplicamos eso por 6, estamos hablando como de unas 300 atmósferas. Eso es lo que se conoce en algunas marcas o en algunos modos de trabajo como el HPLC, y a su vez ese pasó a ser hoy en día el convencional. Hay equipos que permiten todavía trabajar a presiones mayores, y esos equipos se conocen como UPLC o UHPLC, ultra alta performance. Y esa ultra alta performance, esa ultra alta eficacia, se logra aumentando la presión. ¿Y para qué aumento la presión? Porque como vamos a ver un poquito más adelante, para tener esa ultra alta performance, ultra alta eficacia, una de las cosas que se hace es reducir el tamaño de partículas. Y para el tamaño que habíamos hablado, que es diferente del de la cromatografía convencional, o sea, más pequeño, ya necesitaba 6000 PSI. Si yo achico más ese tamaño de partícula, es que necesito una mayor presión. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Con respecto a los modos de elusión en cromatografía líquida, ¿se acuerdan, ya que estamos aquí, como para hacer una comparación? Los modos de elusión, modos de separación, son sinónimos esas palabras. Estamos ahora en cromatografía líquida, ¿sí? En cromatografía gaseosa, lo que acabamos de ver, ¿qué modos de trabajo tenía yo para modificar esto, para modificar el aspecto de mis cromatogramas, para hacer corridas más cortas? ¿Cuáles eran mis dos modos de trabajo? El de isoterma y el de regular la temperatura automático. Eh, Exactamente, trabajar a una temperatura constante todo el tiempo, y eso es la isoterma, o bien utilizar un programa de temperatura. Y eso significaba setear distintas temperaturas a distintos tiempos. En el caso de cromatografía líquida, mis modos de trabajo son elusión isocrática. ¿Qué significa? La fase móvil se mantiene constante, o sea, su composición durante toda la elusión. Entonces, fíjense, esta es una ilusión isocrática de estos 8 picos, 8 analitos, sería de estos 8 analitos, con una composición que me hablo de 50% del componente orgánico, porque cuando las mezclas, cuando la fase móvil es una mezcla agua-metanol, supónganse, el agua es mi componente acuoso y el metanol es mi componente orgánico. Entonces, supónganse que tiene 50%
de metanol. Veo que el 6 y el 7, y bueno, el 1 y el 2 sí, pero está peligrando que no, pero sobre todo el 6 y el 7 no se resuelven bien. Entonces digo, bueno, voy a bajar a 40% de metanol. Y ahí veo que el 6 y el 7 se resuelven bien, pero el 2 y el 3 no. Y además, para que salga el 8 antes salía a 25 minutos y ahora sale a 65 minutos. Entonces, esa modificación no fue suficiente para resolver mis problemas, entonces tengo que cambiar directamente el modo de trabajo. Voy a trabajar ahora con una elusión en gradiente. ¿Qué significa esto? Que la composición de la fase móvil varía a lo largo de toda la corrida. ¿Cómo varía? Bueno, fíjense que aquí les daba el ejemplo de que B sería metanol. No, no es metanol. De acuerdo a lo que está en este dibujito, es acetonitrilo como componente orgánico. Entonces, fíjense, si de 0 a 6 minutos, supónganse, o 7 minutos, trabajo con un 30% de acetonitrilo, luego subo la composición, entre 15 y 20 trabajo con un 45% de acetonitrilo, y después entre 30 y 35, supónganse, un 80% de acetonitrilo, logro eluir los 8 componentes de mi muestra en menos de 40 minutos y todos bien resueltos. Entonces eso lo he logrado gracias al trabajo en gradiente, a la elusión en modo gradiente, que es darle a cada componente de mi muestra la condición ideal para que eluya de la columna. Y esa condición ideal en este caso implica darle la composición de fase móvil que le gusta. ¿Sí? Sí, profe. Después, así como en cromatografía gaseosa, la muestra tiene que ingresar al equipo. Entonces va a ingresar también por un inyector. Y esa inyección puede ser de tipo manual, como la que van a hacer ustedes en el laboratorio, o de tipo automático. En ambos casos, ¿cómo funciona este inyector? Fíjense que tiene dos posiciones de trabajo, la de load y después dice inject, aquí que no se lee del todo bien. Load descarga, inject la parte de la inyección. Entonces, cuando ustedes cargan la muestra con la jeringa de forma manual o cuando lo hace un brazo robótico, lo que se hace es cargar lo que se llama loop de inyección. Cuando ustedes hagan la inyección manual van a ver que ponen aproximadamente 100 microlitros en la columna, pero el loop del equipo que tenemos en el laboratorio, el cual puede tener distintos volúmenes, pero en el del laboratorio es de 20 microlitros. ¿Qué significa eso? Que en la posición de carga, ustedes lo que hacen es cargar de los 100 microlitros que ponen, solamente 20 van a llenar el loop de inyección y el resto va a ir a desecho, waste. Después de que cargan, ahí tienen que girar esta perillita para ir a la posición de inyección ya en la columna. ¿Qué significa esto? El loop que ustedes ya lo han cargado, se va a abrir una puertita para que esos 20 microlitros pasen a la columna, ¿sí? Sí, profe. Cuando hacen inyección manual, ustedes solos tienen que bajar esa perillita. Cuando es inyección automática, ni se dan cuenta cuando pasa eso. Pero pasa. ¿Qué diferencia hay?
si uno hace la inyección manual, fíjense, para el mismo analito, la misma concentración, las mismas condiciones de trabajo, hay una menor reproducibilidad en la inyección manual que en la inyección automática. Bueno, pero eso no significa que no podamos trabajar con inyección manual, ¿no? Simplemente, bueno, es mejor la inyección automática. Ya hemos visto el sistema de solventes, ya hemos hablado de las bombas, ya hemos hablado del sistema inyector. ¿De quién tenemos que hablar el sistema de inyección? ¿De quién tenemos que hablar ahora? De la columna analítica. La columna analítica es donde se va efectivamente a producir la separación de los componentes de mi muestra. Y esa columna, en lo que era la cromatografía convencional, tenía un diámetro de 50 a 500 centímetros, perdón, una longitud, y un diámetro de partícula, hablamos de 150 a 200 micrómetros. Y esta cromatografía convencional sí se podía hacer a presión atmosférica, sería. Y la elusión era por gravedad. Cuando pasamos al HPLC, la longitud de la columna se hace más chica y el tamaño de la partícula también. Y cuando subimos la apuesta y nos vamos a UPLC, seguimos achicando tanto el tamaño de la partícula como la longitud de la columna. Pero ¿a expensas de qué? Recuerden, de trabajar cada vez a mayores presiones. ¿Cuál es el beneficio? Obtener separaciones más eficientes. Entonces, esto está bueno que este cuadrito, por ejemplo, lo pueden unir con el cuadrito, con las características que hemos visto en las bombas y ante una pregunta de comparar desde la cromatografía convencional hasta la hasta UPLC, ustedes pueden hablar de las diferencias en el tamaño de partícula, longitud de columna y presión de trabajo. ¿Sí? Sí, profe. Aquí tienen cómo son fotos de lo que son estas columnas. Por ejemplo, esta que está aquí, la más chiquita, esta ya es una columna UPLC. Esta que está aquí es una típica columna de HPLC. Y esta que está aquí, una de LC. Además de la columna analítica, en el sistema cromatográfico, en el HPLC, tienen dos columnas más ustedes, que son este cuadrado fucsia y este rectángulo azul. Vamos con el primero. El cuadrado fucsia este, que está entre la bomba y el punto de inyección, se llama precolumna. ¿Qué función tenía esta precolumna? Les digo tenía porque los equipos actuales no lo traen, pero todavía hay equipos en funcionamiento donde se las ve. Antes, las columnas analíticas no venían quizá tan buenas como ahora. Entonces, esta precolumna, la función que tenía era una precolumna que tenía en su relleno sílica. Hacía que el solvente o fase móvil, cuando llegue a la precolumna, se sature en sílica. ¿Para qué? Cuando la fase móvil tenga que llegar a la columna analítica, no quiera arrastrar la sílica de mi columna y en consecuencia perjudicarla. Esa era la función y sigue siendo en algunos equipos viejitos que se las puede ver todavía. Pero como las columnas vienen un poco mejores ahora, esta precolumna se ha sacado. La que sí se sigue usando es la columna de guarda, que fíjense, la columna de guarda está entre el inyector y la columna analítica. ¿Qué función tiene? El relleno de esta columna
tiene que ser el mismo que el de la columna analítica. O sea, si ustedes están trabajando en fase reversa y esta columna es una C18, la columna de guarda tiene que tener C18. Es mucho más cortita que la columna analítica, es como una pila de reloj. Y su función es aquellas impurezas que tiene la muestra que no han podido ser eliminadas con la filtración de la muestra o en una etapa de cleanup, van a ser retenidas por esta columna y de esa manera protejo la columna analítica. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Bueno, precolumna, columna de guarda. Aquí tienen el mismo esquema que el que les mostraba hace rato de los libros, pero más en función de diagrama conceptual. Entonces, ¿cómo es mi muestra? Si tiene peso molecular menor a 2000, bueno, es soluble en orgánico, es soluble en agua, es soluble en hexano, es soluble en metanol. Si tiene peso molecular más de 2000, ¿qué situación? O sea, para llegar, es como una reversión del gráfico que les mostraba hace rato, para seleccionar el modo de trabajo. Entonces, ¿cuáles son las fases más comunes del trabajo en HPLC? La de fase normal, que es fase estacionaria, netamente polar, y la superficie es de sílica. Y tenemos la fase enlazada o fase ligada, que son cadenas de 8 o de 18 átomos de carbono que lo que hacen es volver apolar la superficie esta y paso de trabajar en un modo normal a trabajar en un modo de fase reversa. Y dentro de la fase reversa también están este tipo de columnas que en lugar de tener 18 u 8 átomos de carbono, tienen más poquitos, o sea, tienen 3 átomos de carbono y tienen ya sea un grupo fenil, un ciano o un amino. ¿Para qué me pueden servir estas columnas? Por ejemplo, este con amino, esta última. Cuando tengo un componente que no es netamente apolar, más bien tiene cierta polaridad, una opción para seguir trabajando dentro del modo de fase reversa es tener este tipo de columnas donde, si bien siguen siendo columnas de fase reversa, este grupo amino le da cierta polaridad a la columna, a diferencia de esta, y lo que va a hacer que aquellos analitos que sean medianamente polares sí queden retenidos y bueno, después puedan ser eluidos. Para eso existen esas columnas. Otro tipo de columnas, además de las clásicas, que son estas y las más comunes que van a encontrar en un laboratorio, son columnas de desarrollo. ¿A qué me refiero con columnas de desarrollo? Que se fabrican con fases continuas, no con partículas individuales, y son con fines más específicos, sería, y se llaman columnas monolíticas. Quieren separar determinado compuesto, desarrollan la columna, bueno, deberían validar la metodología de separación y la utilizan. Por eso les digo que son columnas de diseño. Las otras columnas que también vienen, que no son estas de diseño, estas sí se compran, son unas columnas que se llaman HILIC, que es cromatografía de interacción hidrófila. ¿Qué significa hidrófilo? Tiene afinidad por componentes acuosos, sería. Porque hidrofóbico sería que no es afín. Sí, sería Este tipo, hidrofílico. claro, este tipo de columnas, si se quiere, son el reemplazo o
lo que el desarrollo nuevo o la modificación de lo que era la fase normal. Recuerden, la fase normal nos servía para separar componentes polares, pero su trabajo era que yo tengo fase estacionaria polar y fase móvil apolar. Hablamos de cloroformo hexano. Bueno, esta columna me va a servir para componentes polares también, pero como es de interacción hidrofílica, no le voy a poner fase móvil apolar. Puedo trabajar con esta columna con metanol, con agua, con acetonitril, ¿sí? Es como la modificación de la antigua fase normal. Eso es la HILC. Y también para separar enantiómeros, como en el caso del CG que habíamos visto, también pueden usarse columnas quirales, que son columnas ya con rellenos específicos para compuestos específicos. Dentro de los rellenos que pueden tener las partículas, pueden ser las que tienen el relleno pelicular, o sea, alrededor de un núcleo, las que, y ese relleno tiene un espesor grandecito, las mismas que tienen relleno pelicular también, pero el espesor es más pequeño. Esto aplica para las últimas columnas, las de UPLC, las de HPLC, UPLC, y las que tienen relleno reticular, pero ya en el interior de la partícula. Como regla es medio general, cuanto más pequeño es el diámetro de las partículas, más eficiencia. Y cuanto más, o sea, cuanto más pequeña es la partícula en sí, y cuanto más pequeño es el espesor de la partícula, también más eficiencia sería. Fíjense que aquí en esta foto, el componente que sigue es el horno del HPLC. Fíjense que en esta foto ya está destapado el horno y se ve la columna analítica. Obviamente, si quiero trabajar a una temperatura constante, lo tengo que tapar, ¿no? Pero también se puede hacer la separación a temperatura ambiente, lo cual por ahí no es muy recomendable. Hay veces que se necesita sí o sí cierta temperatura en la separación, nunca más de 60 grados. Entonces aplico la temperatura, cierro el horno y hago el trabajo. Pero hay veces que con 25 grados, que lo que sería entre comillas temperatura ambiente, alcanza para hacer bien la separación, no requiere de la temperatura. Pero ¿qué pasa? Aquí, 25 grados no es nuestra temperatura ambiente la mayor parte del año, ni siquiera con los aires prendidos en verano. Entonces, a veces conviene, así sea que no requiera de temperatura, trabajar a 25 grados con el horno cerrado de manera de tener una temperatura constante, sería. ¿Qué otros componentes tienen el HPLC? Sería las tuberías y los conectores. Fíjense, todo esto que está aquí. ¿Ven? Aquí tenemos el inyector, aquí tenemos la composición de las bombas y aquí están las mangueritas o tuberías por donde circula el solvente, la muestra. ¿Qué características tienen que tener? Resistentes a altas presiones, inertes. Entonces, ¿qué materiales pueden ser? Ya habíamos hablado del acero inoxidable. También el PIC es un material bastante útil. Sería estas mangueritas son el PIC y también el teflón. Estas mangueritas son de teflón, pero las conexiones que hay, por ejemplo, aquí entre la columna de guarda y la columna analítica son de PIC. Cuanto más cortas sean las conexiones, mejor las tuberías sería mejor para las separaciones.
Y ahora vamos con el último componente, con los detectores. Los detectores están basados en la medida de ¿qué? De una propiedad del eluyente. Por ejemplo, el índice de refracción. O bien tienen que estar basados en una propiedad del soluto. Absorbancia, fluorescencia, detector electroquímico. De estas técnicas ustedes ya han visto absorbancia, es decir, qué características tienen que tener los analitos para absorber, fluorescencia, y le falta ver la parte electroquímica y la parte de espectrometría de masas, que ahí es donde se habla de la relación masa-carga del analito. ¿Qué requisitos tienen que tener? Elevada sensibilidad, respuesta lineal amplia, mostrar mínima deriva y bajo ruido, rápido y reproducible, pequeño volumen muerto y en lo posible manejo sencillo. ¿Qué detectores tenemos? El UV, el de arreglo de diodos, el de índice de refracción, como ya les había mencionado, el de conductividad, el electroquímico, el de fluorescencia, y el de espectrometría de masas, que no lo vamos a explicar ahora, sino vamos a volver a ese concepto cuando veamos espectrometría de masas. Y el detector tiene que estar conectado a un sistema de registro para que yo pueda ver los cromatogramas. ¿Qué es lo que se ve, por ejemplo, en el laboratorio? Ustedes van a usar un detector de arreglo de diodos. ¿Qué diferencia hay entre cuantificar, mejor dicho, un analito que absorbe radiación electromagnética, o sea que tiene esa propiedad, por espectrofotometría, o en hacerlo con una cromatografía, una HPLC, supónganse, con detección de arreglo de diodos, cuando la propiedad en sí sigue siendo la misma, la absorción de la radiación electromagnética? Bueno, para explicar la ventaja de aplicar una separación cromatográfica previa es este gráfico, el 3D se llama, que se obtiene, que se lo puede ver en la computadora, que me grafica la absorbancia de mis analitos en función de la longitud de onda y del tiempo en el que salen de la columna. Por ejemplo, fíjense aquí, longitud de onda de 400 nanómetros. Esta, fíjense. En el espectrofotómetro, si yo pongo una muestra que contiene, o sea, si pongo la misma muestra en el espectrofotómetro, voy a mirar todo lo que absorbe a 400 nanómetros, por ejemplo. Entonces lo voy a ver a este compuesto y a este compuesto. Voy a ver la suma de las absorbancias, porque las absorbancias son aditivas. Ya habíamos visto años anteriores. La ventaja de ahora hacer una separación cromatográfica es que ahora sí puedo ver de esa absorbancia a 400 nanómetros que una parte le corresponde a un compuesto A que sale a 1,20 minutos, otro a un compuesto B que sale a 1,4 y otra a un compuesto C que sale 1,8. Entonces ahora sí puedo ser específica y selectiva con qué tiene mi muestra. ¿Entendemos la diferencia? Sí, profe. Bien, perfecto. ¿Qué detectores? Bueno, aquí están las características y las aplicaciones y de nuevo, la sensibilidad, para que le peguen una leída a esta tablita para los distintos detectores. Por ejemplo, el de índice de refracción, si bien es universal, que significa que lo puedo aplicar a todo, es de 0,1 a 10 microgramos. Si me voy a un detector ya
específico para componentes que absorban radiación, sí, es específico, o sea, lo puedo aplicar a un determinado grupo de compuestos, pero es más sensible, estamos hablando de nanogramos. ¿Y cuál es el mejor? Este que está aquí al último. Universal, porque lo puedo aplicar a todos los analitos. Específico, porque me va a identificar uno por uno, y si es de alta resolución, mejor. Y miren la sensibilidad, desde nanogramos hasta femtogramos, que es el detector de espectrometría de masas. Va a variar desde nanogramos, por ejemplo, si vamos nanogramos, bueno, es lo mismo que un UV, entonces no gano en sensibilidad. Pero estos detectores de masas tienen distintas configuraciones que si puedo adquirir un compuesto, perdón, un detector que me permita hasta femtogramos con una configuración específica, le gano por lejos a este, por ejemplo. Como para que puedan establecer comparaciones. Queda, muchachos y muchachas, son las 12. Llevamos 2 horas. ¿Les parece si cortamos aquí y el viernes, en la primera parte de la clase, vemos cromatografía? Quedarán 5 diapositivas de cromatografía de fluidos supercríticos para que la conozcan en líneas generales, y otras 5 diapositivas de aplicaciones de HPLC a modo de ejemplos, a modo de seminario, para que ustedes puedan reconocer el uso de esa técnica HPLC y CG, perdón, en distintos papers. Queda eso, o sea, quedarán como una media hora más. Podemos cortar aquí y esta media hora la dan, o que capaz que pueda ser una hora, supónganse, la damos presencial el viernes y continuamos con electroforesis capilar, que es un poco más corto que esto. Y así no acumulamos en la grabación, porque tomando la experiencia del profe, que dice que por ser tan larga y tan pesada la grabación no se le ha quedado muy bien. ¿Les parece Sí, que el profe, viernes sigamos? Sí, profe, no hay mejor problema. si tenemos presencial. Meta. Entonces, aquí nos quedamos y nos vemos presencial el viernes a las 9 en el Sanjón, y entre las 9 y las 12 terminamos esto que nos queda y la parte de electroforesis, que es la tarea de ese viernes. Y el lunes ustedes tienen el recuperatorio del primer parcial. Profe, una Sí, pregunta. aquí dejo de grabar, Eh, muchachos, para que...